Bueno, vamos a ir empezando, gente, si les parece. Por las dudas, porque como hay un montón de caras que no conozco, por las dudas me presento. Los de acá ya saben quién son, pero quién soy, quiero decir. Me llamo Claudio, soy jesuita, soy el jesuita viejo de la casa, el mayor, por eso me pusieron de superior. No porque sea mejor, sino porque tengo más años nomás. Hace 4 años que estoy acá en Santa Fe. Mi misión principal es ser el superior de los jesuitas que conocen y ser profesor en Córdoba. Y después, la tercera es ser párroco en Alto Verde. Es donde estoy más tiempo, en realidad, al final, pero así es como me explicó el provincial que quería que trabajara. Me pidieron que les hable un poco de esto de buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Para poder hablar de eso, soy correntino, por las dudas. Si hablo muy rápido, avísenme, y si hay algo que no entienden, díganme con confianza, no me voy a enojar. En un ratito me iré a sentar porque desde las 7 que estoy en Alto Verde y ya estoy medio cansado, así que de ahí manejaré las cosas. Pero, ¿quiénes de acá han hecho ejercicios espirituales? Bien. Los que no han hecho, no se preocupen, no es nada malo. Pero para así tendré que explicar algunas cositas, cosas de que no queden fuera de órbita. Muchas de las cosas que les voy a decir a los que han hecho ejercicios espirituales me van a decir, Claudio, para eso nos hiciste venir, porque ya lo hemos practicado. Ahora, muchas de las cosas que hacemos en ejercicios nos quedan adentro del retiro. Y en realidad Ignacio la pensó para todos los días, para que lo podamos aplicar en el día a día. La obsesión de Ignacio de Loyola era esa, buscar y hallar a Dios en cada cosa, en todo. Y por eso, después ya les voy a explicar por qué elegí las imágenes que elegí. Pero en los ejercicios espirituales, Ignacio va a intentar hacer en un tiempo reducido una especie de laboratorio interior para que nosotros al salir podamos vivir la vida teniendo en cuenta que Dios está en todo lo que hago, absolutamente en todo. No es que Dios es un espacio de mi vida. Y eso nos puede servir justamente para ir viendo los espacios de mi vida en los que a veces yo siento que Dios está ausente. Entonces, un poco darles un poco de herramientas. Los que están, ¿quiénes son del grupo misionero acá que están? Bueno, bajen la mano. ¿Se acuerdan de lo de la cartografía? Bueno, a los que no son del grupo misionero, cuando me pidieron que les explique, este año me están explotando, les aviso. Cuando me pidieron que les explique sobre qué es la espiritualidad ignaciana, les hice escuchar una canción que búsquenla, es muy bonita, es de Eduardo Meana, mejor la versión que no la canta él, porque Eduardo es muy buen compositor, pero como cantante es como yo jugando al fútbol. Pero las canciones son estupendas. Hay una que se llama se me fue el nombre. La isla. El tesoro, perdón. La isla del tesoro, algo así. A ver, yo después se la busco. En donde el mensaje de Eduardo es, la experiencia de Dios de cada uno es de cada uno. No intentes copiar la experiencia de otro. La experiencia de otro te puede servir para hacer tu propia experiencia. Mapa del tesoro, ahí está, así se llama. Y cada uno tiene que tratar de construir su propio mapa. El mapa de Ignacio a mí no me sirve para recorrerlo, me sirve para aprender a hacer mi mapa. Y entonces en esa charla yo les hablé en comparación con eso de cómo se puede cartografiar el interior de uno. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero sin el mapa del tesoro, porque si no los del grupo misionero se me van todos. Cuando me puse a pensar la charla, que no es este power, a ver, voy a decir. Sí, es este power. Cuando me puse a pensar la charla, me puse a pensar en qué imágenes nos podían servir para hablar
de estas herramientas? Y en realidad le pregunté, puse algunas cosas en Lumina, la inteligencia que Javier creó, y me dio 3 imágenes que no me gustaron, pero se las comparto y les digo por qué y por qué elegí la cuarta, que no es de la inteligencia artificial. Me proponía hablar de la espiritualidad ignaciana como la de un DJ con su mesa, con los faders y esas cosas, y esos intentos de modificar el sonido, porque de alguna manera, si uno pone foco en ese mundo interno que nos llena de ruido a veces, las herramientas que nos da la espiritualidad ignaciana nos pueden servir para ir descubriendo a qué darle más volumen, a qué bajarle un poco más, cómo ir modificando los ruidos interiores que me pueden ir pasando por dentro. Las reglas de discernimiento, la pausa diaria, me puede ir mostrando, el examen de cada día me puede ir mostrando por dónde pasa la voz de Dios. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque queda como que yo soy el que lo hago todo. Pero la imagen, como toda imagen tiene algo bueno y algo que está flojito. Pero de Dios, desgraciadamente, siempre tenemos que hablar con imágenes, porque Dios es más grande que nosotros. Entonces, acá lo bueno que tiene es que sí, la espiritualidad ignaciana me da herramientas para poder ir viendo cómo escucharlo mejor a Dios. Ya vamos a ver cuáles son las herramientas, pero esto nos puede servir. Bueno, ahí está el análisis. El otro, que es parecido a lo del hacer un mapa, me decía, puedes pensar en un timonel, en un navegante que tiene que manejar un barco. Tu vida es el barco. Y lo que te pasa son las mareas, las corrientes, los vientos. Cómo en un barco, cómo lográs más o menos ubicarte y tenés que saber a dónde querés ir y tenés las estrellas, tenés los aparatos que usan los navegantes para poder orientarse y de alguna manera con eso vos podés ir a donde querés. Ahí entra la herramienta del discernimiento. A los que hicieron ejercicio, lo del principio y fundamento. Principio y fundamento es una brújula que nos da la espiritualidad ignaciana. Para los que no hicieran, principio y fundamento es una primera afirmación que hace Ignacio al comienzo de los ejercicios, en donde lo que te invita es a preguntarte, ¿para qué querés vivir? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Él va a decir, el hombre es creado para servir, amar y reverenciar a Dios. Y todo lo demás está en orden a eso. En orden a eso, todo, absolutamente todo. Y tenemos que elegir de acuerdo a ese norte. Y por eso, para mí que soy cura, la entrega como cura es mi norte, y para otro que se casa, mi hermano que se casó y ya es abuelo, es abuelo todavía, no es bisabuelo. Me mata mi cuñada si digo que es bisabuelo. Para mi hermano que es abuelo, la entrega en el matrimonio y la construcción de la familia es su norte. ¿Lo mío es mejor que lo de él? No. Para mí sí, para él no. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el norte me ubica hacia dónde tengo que navegar. ¿Qué es lo malo que le encuentro a esta imagen? Dios es lejano. Dios es muy lejano. En esta imagen, son las estrellas. Es frío, es impersonal. Entonces, está linda la imagen, pero me sirve para pensar en esto del principio y fundamento, pero guarda que me puedo quedar corto. Dios no es algo lejano, es más, es alguien cercano. La tercera y última imagen que me dio la inteligencia artificial, que como artificial es fría a veces, me dice, y un jardinero y un jardín también puede servir. El jardinero tiene que... ¿Hay alguien de agronomía acá? ¿No? Entonces puedo mentir. El jardinero tiene que ir decidiendo qué planta es mejor en cada tierra, qué plantas no conviene mezclarse. Si yo planto algo debajo de una conífera, se me seca todo. O sea,
Yo tengo que ir viendo qué conviene que esté cerca. Hay plantas que necesitan tener su macho y su hembra cerca, porque si no, no dan fruto. El mamón, por ejemplo, la palta. O sea, y el jardinero es el que tiene que ir viendo cómo hacer para que todo funcione bien en su jardín. Que la imagen está buena, porque de alguna manera uno tiene que ir decidiendo en ese jardín qué es lo que hay que hacer. Cuándo hay que podar, cuándo hay que regar, cuándo hay que abonar, cuál es el momento de la cosecha, cuál es el momento de la siembra, qué es lo que tengo que decidir, qué es lo que tengo que cambiar cuando de pronto las cosas no empiezan a funcionar como debería. Hay pulgones, y bueno, hay que entrar a poner jabón blanco para que los pulgones se me vayan. Hay hormigas, bueno, vamos, compremos el veneno. En los ejercicios, Ignacio nos va a recomendar que cuando uno encuentra con las consolaciones y las desolaciones, en el examen diario, va encontrando aquello que no me permite cumplir ese principio y fundamento al que yo estoy tanteando, intentando llegar, nos va a decir, che, tenés que empezar a hacer cosas, proponete cambios, empezá a ejercitar las virtudes que vos vas descubriendo que necesitas vivir. Y él va a hablar, no sé si le dijeron alguna vez, hay una frasecita que es el agere contra, o l'agere contra, según la pronunciación latina que prefieran, que en realidad es hacer aquello en contra de lo que yo me voy dando cuenta que no está bien. Es ir a lo diametralmente opuesto. Si me enojo demasiado, y bueno, ejercitate en la paciencia. Si sos de decir cosas hirientes, y ejercitate en el silencio. Si me cuesta rezar, y bueno, ya es fácil lo que tenés que hacer, rezar. Y cosas por el estilo. Lo malo del jardinero, esto, es de nuevo, Dios está ausente en esta imagen. Es de nuevo la persona la que hace, el jardinero. El jardinero es el que hace. Pero bueno, ahora, cuando yo me puse a pensar, ¿cómo les hablo de esto, de cómo meter a Dios en la vida? Ay, estoy apretando mal las teclas. Ahí está. Ustedes se conciben a sí mismos como una red. La red juvenil habla. Y sin embargo se dan cuenta que cada grupo es algo distinto. ¿Sí? Y tenemos también la red de redes. Es el wifi y todas estas cosas, que conectan muchas cosas. Y cada cosa tiene su importancia, pero sin la conexión, cada punto tiene su importancia, pero sin la conexión deja de haber red. O si queremos ir a algo más artesanal, la red de los pescadores está hecha de muchos puntos, pero sin todos esos puntos unidos no se pesca nada. Lo importante es la red, no los puntos. Pero cada punto es esencial para la red también. ¿Se entiende la imagen de la red? Si conseguimos a Dios y nuestra vida son los puntos. Dios no es un punto en nuestra vida. Dios es la red. O sea, Dios es toda la red. Está en cada punto y en cada conexión y en toda la red. Y cada punto de la red es importante también. Por ahí no está muy alejado de los otros puntos, pero no de Dios. Dios, no lo conviertan a Dios en un punto de la red. No lo conviertan a Dios en un punto de la red. Sepan que Dios es la red. Sin Dios, nada de la red tendría sentido. ¿Sí? Si alguien está en desacuerdo, díganmelo, no hace falta. Ahora, si utilizamos de nuevo la imagen de la red para el Wi-Fi, no, de pescar, no sé, a pesar de que estoy en Alto Verde y son todos pescadores allá, la pesca no es lo mío. Hay muchas imágenes en lo de la red de redes que nos puede servir para hablar de esto que a veces nos pasa. Si yo de pronto empiezo a abrir
acá en mi computadora, que ya es viejita, ya encima, empiezo a abrir ventanas y ventanas y ventanas y tengo un montón de pestañas abiertas de internet porque me interesa tener 5 inteligencias artificiales a la vez y encima mi correo y que esto, otro, llega un momento en que se me bloquea. Y no es que la red no me está enviando señal, es que la estoy ocupando en boludez. Y tengo, de alguna manera, mi ancho de banda lo tengo copado en un montón de otras cosas. Cada tanto hay que limpiarlo. Cada tanto tengo que tratar de ver cómo puedo recibir mejor la señal de Dios, que está ahí. Está ahí. Soy yo el que está perdiendo un poquito el rumbo. Lo del algoritmo, no hace falta que yo les explique a ustedes, yo soy un viejo de 60. Pero el algoritmo decide muchas veces por nosotros. O sea, muchas veces no, decide por nosotros. A veces tenemos que hackear el algoritmo para poder empezar a buscar en la red lo que queremos. También esto de meterlo a Dios en mi vida, hacerlo más consciente, hace que todos los ruidos de mi alrededor empiecen a volverse secundarios. Y de nuevo lo que les decía al comienzo, la imagen de la red a mí me gustaba porque no pierde la importancia de lo comunitario. Toda la red es importante. Y Dios es la red. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Ya los dormí? Bien. Ahora, voy a cambiar de... chao. Si ven algo inconveniente, discúlpenme, pero... vamos a... No pude pasar por la inteligencia artificial, así que está hecho caseramente. Disculpen lo antiguo del Power. ¿Qué herramientas nos da Ahora vayamos a las herramientas. Pensando en esto de la red. Pensando en esto de que la red, Dios que es el tejido, Dios que es la red, cada hilo de la red, cada punto de la red, mi estudio, mi trabajo, mi gente, mis redes, mis preocupaciones, cada cosa de lo mío forma parte de esta red. ¿Y cómo puedo hacer para que Dios que Dios realmente sea consciente de que Dios es la red, no es que está metido en la red? O sea, de alguna manera somos Dios. Somos en Dios, para que no digan que soy hereje después. Somos en Dios. Esto queda grabado, así que tengan cuidado. Tenemos que ver, ahora lo que yo voy a tratar de presentarle es 3, 4 herramientas. Buscando, me hice una listita de 9 que se pueden encontrar en los ejercicios espirituales y que la gran mayoría de ustedes los conoce, y los que no lo conocen seguramente lo han practicado con otro nombre, porque Ignacio no inventa nada. Recoge cosas que ya vienen dadas en la iglesia desde hace mucho tiempo, y si hoy nos ponemos a mirar en psicología, la neuroplasticidad y todas estas cosas, la neurociencia y demás hierba, usan un montón de cosas de nuestra espiritualidad, nada más que lo han quitado a Dios del medio. ¿Sí? Esto de estar siempre presente, el Ikigai, todas estas cosas son un montón de herramientas y ejercicios que si le ponen un Jesucristo por ahí, lo encuentran en un libro de retiro seguro. No estoy despreciando lo otro, digo la riqueza que tenemos y a veces no aprovechamos. Entonces la idea es que nosotros podamos descubrir en nuestra red los nudos que tenemos. En nuestra vida no todo está bien, pero tampoco todo está mal. Al contrario, si ustedes están acá un jueves a la noche con este frío, es que hay muchas cosas que están bien y que les interesa que haya más cosas buenas en su propia red. Entonces, poder reforzar eso, encontrar la luz que puede iluminar nuestra propia red, que es Dios. Y bueno, e ir integrando esos saberes. Pero una cosa, que ya los veo que están todos anotando. San Ignacio nos da un buen consejo siempre. No es el mucho saber lo que importa. Tener mucho conocimiento
no nos asegura ni ser mejores ni ser buenos. Lo que importa es lo que sentimos. Es lo que vamos, quiten la palabra sentir, es lo que vamos viviendo. Porque no es meramente un sentimiento, es lo que experimentamos. Cuando uno experimenta algo, cuando lo experimenta con profundidad, eso te cambia la vida. Si no, no fue experiencia. Si no hay algún cambio, una mejora o un empeoramiento, no ha habido verdadera experiencia. Las experiencias hacen que uno salga distinto de la experiencia. Ahí hay disculpen esta salida, no lo pensaba decir, pero hay un filósofo francés, judío, no cristiano, Emmanuel Levinas se llama. Si alguno no lo ha leído y le gusta la filosofía, léalo. Emmanuel Levinas va a decir que el encuentro con el otro me cambia, para bien o para mal. Nadie sale igual de un verdadero encuentro con otro. El rostro del otro me modifica, va a decir él. Y hice la aclaración de que no era cristiano por esto que voy a decir ahora. Él, cuando quiere explicar esto que acabo de decir, usa la parábola del buen samaritano para explicarlo, para que vean la fuerza que tiene esa parábola. Y él dice, en realidad, los tres que pasan por el camino terminan distintos después del encuentro con el enfermo. Desgraciadamente, los dos primeros para peor. Pero cuando uno no descubre en el otro un otro, o sea, alguien a quien ayudar, por quien preocuparme, por quien agacharme, en ese caso sería porque estaba tirado, me voy peor persona, más egoísta, más cerrado, más guacho. En cambio el samaritano, que es el enemigo, que se agacha y hace algo por el otro, sale mejor, porque intenta hacer algo bueno por el otro. El hacer cosas buenas nos ayuda a ser buenos, pero solo hace cosas buenas el que intenta ser bueno. No sé si lo compliqué con eso, pero ahí se los dejo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver si podemos, ya entramos en la red. Ignacio, le voy a decir rápidamente las herramientas que vamos a intentar ver. Ignacio le va a dar mucha importancia a eso que le llama examen de conciencia. Que para los que no hicieron ejercicio nunca, no es el examen para la confesión. O sea, no es buscar cuál es el pecado. Los jesuitas hoy hablamos más de la pausa diaria o examen de alianza, se le pone otros nombres, pero se le trata de sacar examen de conciencia porque si no queda como me tengo que ir a confesar y tengo que buscar el pecado. El examen de Ignacio es revisar mi tejido, sería con el tema de la red. Es tratar de descubrir dónde está Dios, para agradecerlo, para fortalecer eso. Y cuando uno enciende la luz, las sombras se producen naturalmente. Uno al revisar dónde está Dios, se va dando cuenta de dónde no estuvo. Y eso hay que tratar de corregirlo. Pero lo importante, el objetivo del examen es ver dónde está Dios. Y de nuevo, esto no es para retiro, no es para el momento que voy a rezar. Es ir descubriendo dónde está Dios cuando voy a la facu, en mi relación con mis viejos, en mi relación de pareja, en mi trabajo, en el grupo en el que pertenezco, en mi relación de dependencia, si estoy trabajando, si milito políticamente, en mi modo de militar. En todas esas instancias yo me puedo hacer esa pregunta. O sea, si Dios es la red, esto que estoy haciendo, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Dónde está Dios acá? Pero bueno, ya... cierto que... Los nudos de decisión. Ignacio nos invita a hacer discernimiento, a elegir. El discernimiento no es descubrir la vocación, no es solo. Y no es solo para eso. Es descubrir
¿Qué hay de Dios? De nuevo, lo del examen, está todo muy vinculado, ¿eh? Las reglas de discernimiento, la consolación, la desolación, el buen espíritu, el mal espíritu, todas esas cosas que les decimos en ejercicio, es para ir descubriendo justamente eso, esto que estoy haciendo, cómo vibra en mi vida. O sea, ¿me está ayudando a agrandar mi corazón o me lo está achicando? De algún modo o alguna manera, ¿qué está produciendo en mí esto que estoy haciendo? Y de nuevo, si Dios es la red, todo tiene que ver con Dios. Y las reglas de discernimiento no solo tienen que ser para ver si recé bien o recé mal, si me dormí en misa o no me dormí en misa, si hice bien mi retiro o no, sino es cómo estoy viviendo, cómo estoy desarrollando mi vida. ¿Estoy siendo coherente o no? A los que tienen que ver con los jesuitas, el padre Hurtado, que lo habrán escuchado nombrar alguna vez, este santo chileno que fundó el Hogar de Cristo y un montón de otras cosas, él resumía esto del discernimiento con la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría? Y tratar de ver si yo lo puedo hacer. ¿Sí? Y menudo desafío. Bueno, lo del el Agere Contra, que ya lo dije, Ignacio esto nos invita a ir descubriendo dónde están mis falencias o dónde están mis partes flojas, dónde están mis nudos mal atados, para tratar de ver qué tengo que hacer para cambiarlos. Ay, estoy con el dedo flojo, perdón. Y la invitación en general es, bueno, esto, a tejer mi propia red, a tratar de ver cómo vamos poniendo hilos de luz. Esto no se usa normalmente, pero la pausa diaria a veces es difícil de hacerla en la vida cotidiana por el tema de que lleva sus 15, 20 minutos hacerla. Entonces, pues ahí le doy 3 preguntitas como para hacer una mini pausa diaria de 3 minutitos. Como para, a veces uno tiene, no sé si le ha pasado, yo he tenido que salirme de alguna reunión porque tengo ganas de matar a alguien y preguntarme, bueno, ¿dónde está Dios en medio de esto? No tengo 20 minutos para ponerme a rezar. Tengo que tratar de calmarme primero y de ir descubriendo, bueno, ¿a dónde encuentro a Dios acá? ¿Dónde puedo servir mejor a Dios acá? ¿Cuál es mi norte acá? Y tratar de entrar a la reunión y volver otra vez a ver, ¿cómo conciliamos la paz y todo esto? Antes de venir acá estuve en la universidad y no saben los quilombos que tuve que... esto después borrarlo. Bueno, no saben en qué universidad era. ¿Sí? Vamos que se me va el tiempo. Vamos a las herramientas. Entonces, a ver, lo del examen, vamos directamente a los pasos. Ya sé que la mayoría los conoce, pero vamos a pegar una repasadita como para que los que no lo conocen lo puedan aprender y de paso decimos algunas cositas que por ahí pueden ser importantes. A los que les gusta hacer el examen, hay una app, después les paso, Franz, después le paso la dirección, que tiene como 30 exámenes distintos para hacer por temática, están bastante buenos. Es de un tal Thibaudot, el apellido del tipo. Bueno, los pasos del examen, tal como Ignacio los concibe, es primero, agradece. No hay nada que te ilumina más la vida que ser agradecido. Cuando uno sabe dar gracias, además de que muestra un buen corazón, ilumina su mirada sobre la vida de otra manera. En medio de un dolor, en medio de un fracaso. Ayer nos estábamos acordando, ayer se cumplieron 505 años de la bala de cañón de Ignacio. Ignacio, en medio de sus peores momentos, siempre supo ser agradecido y eso le permitió encontrar una luz para su vida que le permitió derrotar o salir de un montón de situaciones que hoy la mayoría de nosotros estaría 6 o 7 años yendo al psiquiatra. Se los aseguro. No da tiempo para contar la vida de Ignacio, que si no, pero ahí está.
Entonces, es bueno enfocarse en 2, 3, 4 cosas que me pasaron en el día, buenas, para agradecer, para poder llegar a darnos cuenta de lo bueno que puede ser mi vida a pesar de la que la esté pasando horrible. Una vez que agradezco, eso me permite a mí ponerme en presencia de Dios. Porque entonces me pongo en presencia de Dios no desde el pecador que viene golpeándose el pecho, no desde el deudor que viene preocupado porque le van a pegar un palazo, sino desde el que se sabe amado, porque viene agradecido. Después probablemente le tenga que decir, che, no estuve a la altura, discúlpame. Pero uno ya entra en una relación desde el amor, no desde el juicio. Entonces, ahí ¿dónde estuvo Dios presente? Y ahí sale, con la misma respuesta también va a salir dónde estuvo ausente. Que no necesariamente tiene que estar ausente. Después viene la parte más psicológica, ponerle nombre a los sentimientos que me van surgiendo. Sentir no nos hace malos. Por más que el sentimiento que uno diga, después diga, che, no puedo sentir esto. Qué desgraciado. Qué mal que estoy. Pero eso no me hace malo, me hace humano. Si ustedes revisan los evangelios, van a ver que Jesús pasa por todo el amplio espectro de los sentimientos. La gran diferencia quizá con nosotros es que Jesús no se deja dominar por sus sentimientos y termina tratando de ser fiel al Padre. Pero Jesús se enoja, Jesús se indigna, Jesús se siente solo, Jesús llora, Jesús se cansa, también se alegra, o sea, pongan los lindos también, pero digo, uno normalmente, esto no es romper el sigilo sacramental, pero en las confesiones, muchas veces la gente viene y me dice, me vengo a confesar de que me enojé. No es pecado enojarse. El pecado es agredir a otro. Si te enojaste y le pegaste una piña a otro, bueno, la piña es lo que estuvo mal, no el enojo. ¿Sí? Bueno, listo. Etiquetar emociones. Después, discernir. Es ver, bueno, ¿qué pasa acá con esto? ¿A dónde tengo que ir? Con estos sentimientos, con estas cosas que agradezco, ¿a qué me tengo que comprometer? ¿Cuál es la parte que tengo que fortalecer de mi red? ¿Sí? Disculpen los que han escuchado esto muchas veces, pero en psicología, los neurocientíficos hablan mucho de que esto de los católicos deberíamos bautizar un sentimiento, dar nombre a algo, nos permite conocerlo mejor. Nos permite identificarnos con eso que nos está pasando. El hacernos conscientes de algo hace que lo podamos objetivar, que lo podamos mejorar, que lo podamos fortalecer, que lo podamos derrotar si es algo que queremos sacar. Esto otro no le den bolilla, pero está bien también. El cerebro, es impresionante cómo se reconfigura el cerebro desde lo que decimos, hacemos. No es mágico, pero ayuda. No por nada insisten tanto los santos en que le pongamos nombre a las cosas, en que las digamos. La confesión viene a ser una manera también no solo de recibir gracias, sino de actuar esto. Lo de la práctica vamos a dejarlo porque no nos da el tiempo. Discúlpenme. Che, si quieren interrumpir o decir algo, de nuevo repito, díganme. Discernimiento. Ahí como para que no hable yo solo. ¿Qué entienden ustedes por la palabra discernimiento? Los que han hecho ejercicios tienen que darme una clase ahora. A ver, ¿qué entienden? Separar, muy bien, sí, ¿qué más? Reflexión, bien. Dos palabras que sería bueno poner así una nube, pero no. Reflexión, separar, ¿qué? Bien, bien. Decidir entre lo bueno y lo mejor. ¿Por qué no dijiste entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué no dijiste entre lo bueno y lo malo? Porque ahí se basa la tarea. Claro, sí. O sea, no hay que decidir entre lo bueno y lo malo. Lo malo hay que rechazarlo. No, por las dudas, era por...
Para preguntar nomás. Bueno, entonces, decidir, elegir entre lo bueno y lo mejor, separar. ¿Qué otra cosa más se le ocurre? Sopesar. Bien. Sí, para elegir entre lo bueno y lo mejor hay que sopesar. ¿Algo más? Siempre estamos hablando de discernimiento. Soy jesuita, es desde la fe. Dios está metido detrás de esto. Hay muchos libritos que andan dando vuelta por ahí que hablan de las técnicas de Ignacio en los ejercicios como para simplemente decidir cosas. El discernimiento no es una técnica empresarial. Si lo quieren usar para eso, lo más probable es que alguna vez le falle. Acá el tema de lo trascendente es fundamental. Si no metemos a Dios en esto, estamos cometiendo un fuera de juego bastante flagrante. No hace falta barra acá. ¿Sí? ¿Se entiende? El discernimiento, todo lo que han dicho, va. El discernimiento es un proceso que nos ayuda a descubrir cómo ser mejores. Por dónde tenemos que intentar ser mejores. Hay una palabrita que usamos los jesuitas que es magis. Es una palabra en latín que se puede traducir de distintas maneras, siempre más, siempre mejor. El peligro que tiene esa palabra es que parezca una competencia. No es siempre más yo con ustedes, o ustedes conmigo, o ustedes entre ustedes. No, es siempre más yo, conmigo mismo. Es ¿qué me depara mañana como desafío? ¿Qué más puedo conseguir? La tentación de los que intentan ser buenos es creerse que son mejores. Y cuando uno se cree mejor, la cagó. Porque ya no intenta mejorar y es más, el peligro es que empieza a mirar a los otros como diciendo, vos no sos como yo. Te falta. Vení que te doy un consejo. Cuando empieza con eso, cuidado. El magis es personal. Es entre Dios y yo. O entre el ideal que Dios me propone y yo. El otro día les decía a los grupos misioneros eso del ideal. O sea, el ideal, para que sea verdadero ideal, tiene que ser inalcanzable. Si no, no es ideal. Es meta. La meta es alcanzable. Y está bien ponerse metas, pero cuando uno alcanza la meta, después tiene que ponerse otra. El ideal es inalcanzable porque siempre me está proponiendo metas nuevas. Y que tratar, los que fueron a misa hoy, escucharon, ¿no? Eso de que el evangelio de hoy les dice Jesús a sus discípulos, ámense como nos amamos el Padre y yo. ¿Alguno ama así acá? Yo todavía ni el 1% he logrado, amar como ama a Dios. Ese es el ideal que nos propone. O sea, amar al otro como a mí mismo, está bien, pero eso es alcanzable. Después Jesús va a dar otro pasito más. Ámense como los amé yo, va a decir Jesús. Bueno, llegar hasta la cruz, Maximiliano Kolbe, por ejemplo, lo hizo. Un pasito más, va a decir Jesús. Amen como Dios se ama a sí mismo. Gratuitamente, incondicionalmente, siempre dispuesto. Y ahí ya, ahí entramos a bajarnos todos. Necesitamos de la gracia de Dios para eso. ¿Sí? Entonces el discernimiento apunta a eso. Hay algunas herramientas. Hay algunas herramientas para eso. En las reglas de discernimiento nos aparecen. Ir descubriendo, distinguir las voces que hay adentro. No es que esté loco, o sea, no es que tengo voces adentro que me hablan y mátalo a este, no. Si ustedes empiezan a revisar en la propia vida, hay frases que se repiten, hay pequeñas inclinaciones o palabras o modos de hablar que nos van apareciendo y que producen en nosotros distintos sentimientos. Lo importante no es sentir, pero sí detectar los sentimientos y etiquetarlos, como les decía, bautizarlos. ¿Qué produce en mí eso que me está pasando ahora? Paz interior, me produce coherencia, me aumenta las ganas de servir, me aumenta la fe, la esperanza, la caridad, me conecta, me hace sentir libre. Y mira, lo más probable es que eso sea de Dios. Lo más probable es que eso sea de Dios. Si, sin embargo, lo otro
me cierra, me hace ver al otro como un enemigo, me divide por dentro, me engaña, me lleva a ser agresivo. Y mirá, guarda, cuidado, porque eso que estás pidiendo, sintiendo, experimentando, ojo, porque lo más probable es que no te lleve a cumplir ese norte que les decía hoy al principio y fundamento. Entonces, distinguiendo estas voces, y esto no nos pasa en retiro solamente. Nos pasa en el laburo, nos pasa en el estudio. Levanten la mano quien no se peleó nunca con un compañero de estudio. O quien no tuvo malos sentimientos después de un examen. O quien no se sintió horriblemente después de una entrega o antes. Una entrega que nos rechazaron. O sea, los sentimientos nos van habitando en el laburo. ¿Alguno milita políticamente? ¿No? Bueno. Oye, también cuando uno ve un acto de corrupción, ¿qué te pasa por dentro? Y esos sentimientos tenemos que ir tratando de ver qué me producen, dónde se repiten, cuándo. Y por eso es importante hacer eso del examen. En el examen, la herramienta anterior, todas las herramientas están entremezcladas, ¿sí? Cuando uno encuentra esos sentimientos, esas cosas que o me acercan o me alejan, o que me encienden los buenos sentimientos o los malos, cuando le pongo nombre, tengo que proponerme qué voy a hacer, qué hago con esto. No basta escribir algo lindo en el cuaderno espiritual, los que lo tienen. No basta decir algo lindo en la reunión de grupo, qué bien que habla el muchacho, sino que me tengo que proponer acciones concretas. Disculpen que lo cite tanto a San Ignacio, pero es mi fundador. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras, va a decir Ignacio. Si no actuamos esto que vamos descubriendo en nuestra vida, no tiene importancia. Es que no, para nosotros, lo que no se actúa, no existe en definitiva. No se actúa, no se hace acción, no que se actúa de teatro. El ayer en contra de alguna manera busca eso, es actuar en contra de aquello que yo veo que me aleja de Dios. Un detallito es con respecto a la oración, pero para que no digan que siempre cito a Ignacio. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, de las grandes santas que tiene al menos la Iglesia española, Santa Teresa de Jesús cuando comenzó a querer rezar, le fue como el traste. Ella se propuso con el jesuita que la acompañaba rezar todos los días, no me acuerdo cuántos minutos era, pero supónganse media hora delante del sagrario, fue a arrodillarse delante del sagrario y los 9 primeros años no le pasó absolutamente nada. Y esta testaruda dijo, yo dije que voy a estar media hora voy a estar. Y se ponía a contar los azulejos que había entre ella, o las baldosas, no sé qué era, entre ella y el sagrario. Y le ofrecía, bueno, hay 45 baldosas, le decía a Dios, y ahí seguía. Si leen la vida de Teresa y sus escritos, después de eso, esa mujer fue fundadora, se peleó con todos los que había que pelearse en la época, supo decir lo que había que decir y hacer lo que había que hacer en su momento. Es hasta el día de hoy, 500 años después, que la seguimos recordando. Fue una de las grandes de la Iglesia española. Ahora, aplicó la de contra. O sea, no tengo ganas de estar acá, pero dije que iba a estar y sé que esto es bueno para mí, me quedo. Y eso aplíquenlo a un montón de otras cosas. Me revienta con el que tengo que trabajar, pero es con el que tengo que trabajar. Y bueno, metámosle por acá. Y se hace. Esto es una infidencia, ¿no? Mis mejores amigos en la compañía son los con los que peor me llevé al comienzo. Y después descubrí que, mira,
con esa cara de pelotudo, mira qué bueno que era. Y ellos decían lo mismo de mí, o sea, te gordo de mierda. Y no, sí, decimos malas palabras los jesuitas. Bueno, pero esto ayuda cuando uno hace algo, cuando uno se impone a hacer algo, eso va generando cambios adentro de uno. Y esto no es espiritualidad, es psicología. El hacer, esto, no sé si han visto en las páginas de, esto es medio trucho, pero sirve como ejemplo, esto de que los 21 días para conseguir un hábito nuevo. Es medio chamu eso, pero es cierto que si yo practico, hay cosas que se terminan haciendo hábitos. ¿Alguno sabe tocar guitarra acá? No, vieron que las notas, los acordes, mejor dicho, llega un momento que de tanto practicar y de hacer callo en la punta del dedo, se terminan haciendo naturalmente. Incluso uno ya ve, cuando mira el acorde del otro, ya sabe si es de un la menor, un si séptima, lo que sea. Y estamos hablando de una cuestión muscular y de dedo. O aprender a manejar. Ya la primera, la segunda va entrando sola por el hábito que uno de hacer cosas. Eso pasa también a la larga, un poco más a la larga que con lo muscular, pasa también con lo afectivo. ¿Sí? El escuchar, si a alguno le gusta la música, hay veces que hay música que al comienzo nos repatean. Yo de chico el jazz, ahora me encanta, pero tengo 60 años. Llevo mucho tiempo escuchando. Y uno empieza, o los que le gusta el arte, al comienzo, ¿quién se quedó mirando un cuadro más de 2 minutos? Y cuando empieza a descubrir el lenguaje de los colores y de las figuras, empezás a descubrir un mundo de belleza que después podés pasar horas. Pero hace de nuevo a la plasticidad del hábito. Entonces el hacer de contra no solo es una cuestión de voluntarismo, ayuda interiormente. Y discúlpenme que les debo todas las dinámicas, pero les cuento de la pausa de 3 minutos, que algunos quizás ya las practican, pero la oración no solo es para pedir, no solo es para tranquilizarme. La oración no son palabritas mágicas, no es Harry Potter, Oculus Reparum, puff, y se arregla el vidrio. No es para eso, o no solo es para eso. La oración es poder entrar en relación con una otra persona que yo sé, creo, que me ama y que quiere lo mejor para mí. Entonces entrar en un ámbito tan sagrado que me puede cambiar el corazón. Y a veces necesitamos poder respirar y frenar, o frenar y respirar, como prefiera. A veces el saber tomar aire antes de responder nos ayuda a no meter la pata. Y con 2 o 3 minutitos que nos tomemos, esto se puede hacer perfectamente. Ignacio le va a dar al cuerpo una importancia enorme para la oración. No nos da el tiempo ahora para hablar de todo eso, pero si releen, alguno se anima a releer el libro de los ejercicios, Ignacio una y otra vez va a darle una enorme importancia a qué haces con el cuerpo, en cómo te sentás, cómo estás. Tu cuerpo, vos, con todo lo que sos, participás de tu relación con Dios. Dios es la red. Y entonces el frenar, el respirar, el desconectar un poquito el sistema de alerta que tenemos, el cerebro reptiliano y todas estas cosas, hace que de pronto nos detengamos y dejemos de ser tan animalescos para dejar a lo trascendente hacerse presente delante nuestro.
al menos en la conciencia. Frenar, mirar la situación, esto que estoy viviendo, que me enoja, que me entristece, que me acelera, que me preocupa, que me alegra, ¿dónde vibra con Dios? ¿Qué tiene que ver con Dios esto que me está pasando? O esto que estoy decidiendo, o esto que estoy a punto de decir. Y después decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué gesto concreto? ¿Qué sigue? Y entro de nuevo, salgo y entro de la reunión. ¿Sí? A mí me ha salvado de varios juicios. Pero no, entonces... Lo único que hice de inteligencia artificial. Si lo que buscamos es buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Otra formulación que tiene Ignacio es en todo amar y servir. Después se lo paso al cosito ese. Todas estas herramientas, de alguna u otra manera, nos tienen que llevar a vivir en el día a día esto de que Dios no es ajeno a nosotros. La idea de las prácticas era, de los momentos de práctica, pero me falta un minuto para cumplir el tiempo que me pidieron. Esto de las prácticas es justamente de ver que cada uno de ustedes puede ir aplicando en todas las instancias de su vida estas herramientas para ir viendo de que Dios no es un nudo más de la red de ustedes, que Dios es la red, que nos acompaña en todo momento. El único problema con lo de la imagen de la red es que no nos tenemos que olvidar de que Dios es una persona. Ya lo habrán escuchado, Benedicto XVI, no sé si lo conocieran, el papa anterior al papa que está ahora, dos papas para atrás, decía siempre que el cristianismo, el catolicismo, no es un montón de verdades que hay que aprender, sino que es el encuentro con una persona. Si nos encontramos con una persona, la relación con Dios es diferente, porque es alguien que me ama. No es alguien para amar, es alguien que me ama, porque Él decide amarme. Ninguno de nosotros merecemos que Dios nos ame. No nos merecemos que Dios nos ame. Todos, si nos empezamos a revisar nuestra lista de méritos, ninguna es tan grande como la de Jesús. Y Dios decide amarnos igual, porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos. Y eso nos hace buenos a nosotros. El amor de Dios es lo que nos hace buenos. Si llegamos a tener esa experiencia, estas cosas nos ayudan a que nos vaya bien, nos vaya mal. Ignacio va a hacer una listita medio tétrica, pero la vida se alarga o se acorta. Salud o enfermedad, éxito o fracaso, ninguna de esas circunstancias nos va a quitar del norte, que es el de sabernos amados por Dios. ¿Sí? Santa Teresita, para que de nuevo vean que no solo con los jesuitas. Santa Teresita del Niño Jesús, no sé si la conocen. Yo cuando tenía la edad de ustedes, me presentaron la vida de Santa Teresita y la odié. Me pareció ñoña. Pero claro, no me contaron toda la historia. Santa Teresita es un mujerón. Cuando al final de su vida, después de una larga enfermedad y de unas hermanas en religión, unas otras monjitas, se le hicieron bastante complicadas. Pero lo interesante es la reacción de Teresa. Teresa va, en ese momento de su vida va a pasar un momento de desolación que le llamamos los jesuitas. O sea, no va a sentir nada en la oración. Ella va a llegar un momento en sus diarios, no es con estas palabras, pero lo traduzco más o menos como me acuerdo. La idea era que ella dice, yo me puedo sentar en la mesa de los que no creen. Va a decir, porque entiendo, si alguien está viviendo esto que estoy viviendo yo, entiendo que no crea. O sea, es una putada esto que estoy viviendo. Es horrible. Me siento sola, me siento abandonada, me siento fracasada, me siento odiada por mis hermanas.
No encuentro motivo para levantarme de la cama. Pero yo sé que Dios me amó. O sea, no me imaginé el amor de Dios en aquellas otras experiencias que tuve. O sea, sé que soy amada. Elijo creer, va a decir ella. Elijo creer. Teresa logró aplicar estas herramientas que estamos diciendo. Descubrir que Dios es la red, que está presente en su vida, a pesar de que no lo sintamos. No siempre lo sentimos. Dios no es un sentimiento, es una persona. A pesar de que a veces las cosas nos vayan mal. Pues nos pueden ir mal. Jesús murió en la cruz. No salió campeón del mundo cada 4 años. O sea, la pasó mal en muchos momentos. Se sintió abandonado por sus amigos, traicionado por uno de sus discípulos, con un beso encima. Todos salieron rajando. Abajo de la cruz, según Juan, él estuvo. Vamos a creerle. Los demás se fueron todos. Estaban su madre y 2 o 3 mujeres más, que en aquella época era lo mismo que decir nada. Toda la gente que parecía religiosa, todos los que curó, todos los que le dio de comer el pan, todos se fueron. O sea, Jesús pasó su noche oscura también. Y así todo, el encuentro con Dios se le produjo. La resurrección es eso. Tratemos de pedir a Teresita que nos ayude a que podamos vivir así. Ojalá nunca nos pase todas estas cosas, pero por ahí nos puede pasar. Y entonces, habiendo buenos vientos, habiendo malos vientos, habiendo momentos de éxito, habiendo momentos de fracaso, teniendo que acompañar momentos de muerte, de tarde o temprano, discúlpenme el spoiler, nos vamos a morir, o tratando momentos de mucha vida, sea lo que tengo en mi vida, estas herramientas me pueden permitir, en medio de todas de esos hilos de la red, encontrarme con ese Dios que es la red. Y Dios está conmigo en mi muerte, en mi fracaso, en mi éxito, en esta pasión que estoy viviendo ahora y la estoy disfrutando, en lo que sea. ¿Hacemos una oración? ¿Les parece? Hay 2 oraciones que sabemos todos. La del Padre Nuestro, que siempre caemos, son las palabras de Jesús, o sea que tiene mucho sentido. Pero a mí me gusta rezarle mucho a la Virgen. Soy correntino, la Virgen de Itatí es la mía, pero bueno, acá tenemos la de los milagros, vamos. Pero lo importante es María. Siempre digo lo mismo, pero nunca viene mal. Jesús, en su encarnación, o sea, Dios, al encarnarse en Jesús, decide dejar a ese niño aprender a conocer a Dios a través de la boca y de los ojos de su madre. O sea, el primer contacto con un amor más allá de sí mismo en Jesús fue con María. José también anduvo por ahí, pero esto no es por amor excesivo a María. En la época de que Jesús se crió, la mujer era la que se encargaba del niño hasta los 5 o 6 años. O sea, después José tuvo lo suyo también. José le enseñó a ser el hombre que Jesús fue. Pero María es la que le enseñó a decir Abba. María es la que le enseñó a confiar en ese Abba. María, ¿alguno es de la parroquia del Perpetuo Socorro? ¿Conocen el cuadro del Perpetuo Socorro? Es muy bonita la leyenda. Si se acuerdan del cuadro, es el niño Jesús abrazando a la Virgen con una sandalia salida. Dice la leyenda que el cuadro es así porque lo que quiere narrar, están los angelitos atrás con las herramientas de la pasión, la cruz, los clavos. Es el niño Jesús que los ángeles le vienen a mostrar la cruz y sale corriendo a los brazos ¿de quién? De la madre. Es eso, lo que expresa el cuadro es eso. O sea, en María Jesús encuentra la primera manera de asomarse al misterio profundo que es su Padre, que es Dios. Sí, le rezamos a la Virgen para que nos ayude a que en nuestra vida podamos hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Les parece? Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna queja? Sí, Señor. Depende de dónde lo hayas leído, hay que ver siempre el contexto, pero ser en Dios es justamente esto que estamos hablando. Tratar de vivir con Dios presente en tu propia vida. Mejor dicho, me corrijo, pues la palabra, decían los primeros padres de la iglesia que la única teología posible era la teología negativa. ¿Qué significa eso? Podemos decir lo que Dios no es. Por eso lo de negativo. Y de ahí viene, Dios es infinito, es inefable, o sea, Dios no tiene límites, no se puede decir, no tiene tiempo, o sea, es todo lo que podamos decir después de Dios siempre le va a quedar chico. Entonces las palabras son necesarias porque tenemos que hablar de Dios para poder compartirlo y para poder celebrar juntos y esto de armar nuestro propio mapa, de encontrarlo a Dios y todo esto. Pero siempre tenemos que tener cuidado porque lo que digamos de Dios, siempre tenemos que saber que Dios es más grande que eso. Dicho eso, aclarando, para mí, esa expresión, ser en Dios, habría que ver en qué autor lo leíste y en qué contexto, pero ser en Dios es esto de vivir de acuerdo a Dios que te está iluminando. No, yo porque en la espiritualidad, ¿viste? De la nueva era está esto de llegar a la trascendencia y la iluminación propia y básicamente lo poder resumir en uno puede ser Dios. No. Y se contrasta con lo que creemos los católicos de que Dios está en nosotros, pero a la vez no somos Dios, entonces me cuesta esa diferenciación de está en nosotros, pero no somos Dios. Claramente no somos Dios. Mira, de alguna manera participamos de Dios por Jesucristo. No te enrolles demasiado en cuestiones así teóricas. Sí es cierto que la gran diferencia que hay con todas estas nuevas espiritualidades es que estas nuevas espiritualidades muchos se basan en la acción propia y lo trascendente ahí queda. Nosotros creemos, hay una frase que se le atribuyen a todos los santos fundadores, así que no sé de quién es, también se dice que es de San Ignacio, que nosotros tenemos que hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que de última todo depende de Dios. En realidad, la salvación es 100% y 100%. ¿Cuándo tiene que poner Dios? Todo. ¿Cuándo tengo que poner yo? Todo. En esto que decís vos, por ahí hay mucho de ello, tengo que poner todo y Dios de última después me agradecerá. O yo seré Dios. Y no. O sea, lo leyeron a el de la Crónica de Narnia, Lewis. Lewis tiene un librito muy divertido, pero bueno, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Bueno, lean la introducción. Lo más valioso, las cartas son buenísimas. Y para hablar de las reglas de discernimiento sirven un montón. Pero la introducción es escrita por él, explica por qué escribió el libro como lo escribió y lo que le costó escribirlo y cuál es su imagen de Dios y del diablo. Y la diferencia que él va a hacer, él dice, los dos quieren a todos consigo. La diferencia es que Dios quiere que todos estén con él. Y cada uno siendo cada uno. El demonio va a decir, quiere devorarnos a todos. O sea, quieren que todos estén en él. Y cada uno siendo él, no los otros. De alguna manera los dos buscan algo parecido. La unidad. Pero de una manera distinta. Una destruyendo y la otra permitiendo que sigamos, o sea, creando. A los que por ahí alguna vez me han escuchado, yo siempre repito lo mismo, la victoria de Dios es que no haya derrotados. No sé cómo lo va a hacer, pero no quiere que haya derrotados. La victoria del demonio es que él sea el único ganador. No sé si... Bien. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Les puedo contar un cuento? ¿Y con eso se van? Me acordé ayer del cuento. No es un chiste, es un cuento. O sea, no crean que es gracioso, no es gracioso. Porque anteayer el EMA, los que lo conocen, así creen, Emanuel, se tuvo que ir a Buenos Aires, hay un encuentro de profesores de literatura y estaban buscando un narrador. Entonces yo llamé a uno que conocía, se murió. Pero hablé con el hijo. ¿Pero a qué voy? El hijo me hizo acordar de un cuento de él.
Y yo digo, ¿te acordás de ese cuento? Sí, pues, somos amigos con el hijo. El nombre del cuento es Epifanio Barbas, horrible el nombre, pero bueno. Él siempre elegía nombres raros para sus cuentos porque dice, al narrar un cuento, elegí nombres raros, cosa de que nadie se sienta tocado con el cuento que vas a... ¿Hay alguien que se llama Epifanio acá? Si llega a haber uno, me caigo. Pero él dice que Epifanio era el típico hombre perfecto. El que sabía lo que había que hacer en cada momento, que sabía lo que había que cumplir. Y todos los días de su vida se preocupó por tenerlo todo ordenadito. Dejaba la camisa donde tenía que dejar, la corbatita, la cama tendida antes de irse de casa, llegaba siempre puntual, todo lo hacía bien, pero no conocía a nadie. Llegó el último día, ese último día en que tenemos que subir los 10 escalones para llegar hasta el cielo, y Epifanio golpeó las puertas del cielo muy seguro de que se le iban a abrir de par en par. Todo lo había hecho bien. Y entonces golpeó, estoy acá, soy Epifanio. Epifanio. No se le abrían las puertas del cielo. Entonces bajó de nuevo y se puso a vivir. Y se puso a hacer cosas por los demás. Fundó hospitales, se fue a zonas de misión, siempre preocupado por hacer cosas. Dio de comer a hambrientos, hizo un montón de cosas, se jugó, denunció grandes corrupciones. Llegó el día en que tiene uno que subir los 10 escalones con los que va al cielo. Y ahí va menos seguro que la otra vez, pues ya no se le abrió. Y fue, golpeó, ¡hey, San Pedro! Soy Epifanio, fundé 2 asilos. No se le abrió la puerta del cielo. Bajó totalmente confundido Epifanio, volvió a vivir, se dedicó a querer a alguien, a armar una familia, a dar la vida por esos hijos, a ser buen compañero, buen hermano, buen amigo. Cuando llegó el día en que tuvo que subir las 10 escalones para llegar hasta el cielo, fue calladito, con miedo. Llegó hasta la puerta, no se le abrió, se sentó, se puso a llorar. Se abrió la puerta y Dios mismo le dijo, Epifanio, ¿qué está pasando? Y Epifanio le dice, es que no sé qué hice, no sé quién soy, solo sé a quienes amo. Y Dios lo hizo pasar al cielo. Todas estas herramientas que nosotros estamos intentando tratar de encontrarle la vuelta para ver cómo está Dios en mi vida, es para que nosotros tengamos relaciones sanas, para que nosotros podamos amar a otros, para que realmente lo que nos defina son nuestras relaciones, no lo que hicimos, no lo que cumplimos, no lo que logramos, no los títulos que tenemos, no los aplausos que nos puedan dar, sino realmente hay un poeta que él, hablando al final de su vida, dice, yo simplemente abriré mi corazón lleno de nombres cuando llegue al cielo. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los nombres que tienen grabados cada uno de ustedes en su corazón? Y eso es lo que en definitiva nos va a dar la respuesta de si Dios está o no está en nuestra vida. Si tienen el corazón inmaculado, sin ningún nombre tatuado, guarda, ojo, cuidado, no se les van a abrir las puertas del cielo. Y no por eso, lo único que nos define, cuando hablábamos recién de teología negativa, la única teología positiva que sabemos con certeza que podemos decir es lo que nos dijo Jesús. Y en Juan, lo que sabemos que Dios es amor. Amor de verdad, no el de la novelita rosa, las novelas verticales, no, nada. Amor verdadero. El amor que es capaz de ser responsable por el otro, de dar la vida por el otro. ¿Sí? Bueno, eso. Ojalá les sirva para eso. ¿Sí? Bueno, buenas noches, señores. Nos vamos. Uy.